Gracias, Sonia. Nada, bienvenidos a todos y sobre todo, pues agradecer a las 4 empresas asociadas que pues, respondieron generosamente a venir hoy y participar e implicar a 4 estudios de arquitectura, algunos de ellos yo creo conocidos y otros que seguro que no tardando mucho estarán ahí en el foco de todos. Y la idea principal que nos hemos marcado con este ciclo de 5 jornadas, arrancamos la primera con las estructuras, es abordar categoría cada categoría, o sea, soluciones constructivas, el papel que pueden desempeñar los distintos productos prefabricados de hormigón, con proyectos yo creo que muy atractivos y ver un poco algo que yo muchas veces estoy ahí sentado, voy como asistente y no termino de escuchar o no me terminan de satisfacer todas las necesidades de información en cuanto a por qué han decidido optar por una solución u otra, en este caso con el prefabricado de hormigón. Entonces, esa es un poco la idea básica. El protagonismo lo van a tener los arquitectos sobre todo, pero el hecho de que estén aquí las empresas asociadas, pues yo creo que es síntoma de que los proyectos cada vez están hechos de una manera más colaborativa en cuanto al papel que desempeña el prefabricador, el industrial y también, como ha apuntado Sonia, bueno, pues nuestros socios adheridos, que son empresas que bien prestan servicios o prestan materiales, en realidad prestan soluciones, pues nos están ayudando también a ir evolucionando tecnológicamente. Vamos a arrancar con el primer proyecto, que es el Centro Integral del Transporte. Casi que las presentaciones me las ahorro y que sean ellos mismos los que se presenten. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien y que gracias por venir. Muchas gracias, Andece, por la organización. Y vamos a contaros este proyecto, que es un proyecto que nos ha llevado un rato de nuestras vidas. Un rato son 7 años y bueno, han sido pues un lustro largo donde han pasado muchas cosas. La primera y más trascendente es que, como veis, fuimos 3 estudios los que lo hicimos. Gutiérrez de la Fuente, Nexo Arquitectura y Andrés Perea, que desgraciadamente ya no está con nosotros y que falleció hace unos meses. Por eso en 7 años pues pasan todas estas cosas. Yo tuve 2 hijas entre medios, o sea que dio tiempo a muchas cosas. El proyecto que venimos a contaros junto con Indaxa, que es con quien hicimos la estructura prefabricada de los elementos verticales, es el Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid en la Avenida de Asturias. Es un edificio o un campus que ahora lo vamos a desarrollar un tanto desconocido. Seguro que algunos lo conocéis, pero pocos conocéis cómo debería acabar siendo, porque conocéis la primera pieza de muchas. Entonces vamos a intentar hacer una rápida puesta en contexto de lo que es el proyecto y de lo que son tanto el concurso como el edificio, y luego dedicaremos la otra mitad un poco de nuestra exposición a hablar concretamente de esos prefabricados, pero creemos que el contexto es a veces tan importante como el propio edificio y sus propias soluciones. Aquí veis cómo tiene que acabar quedando. Espero que pase dentro de unos años. Ahora mismo la pieza de la sede de Metro de Madrid es la más alta, la que veis reconocible dentro de toda esta coreografía de edificios. Lo que se busca es que haya un parque gemelo como el que conocéis del canal al otro lado de la Plaza Castilla, un parque público en el cual todos podáis ir a visitar un parque con el legado de las antiguas cocheras de la línea 1. Durante 50 años la parcela estuvo dedicada a la reparación de los vagones de la línea 1. Como muchos de vosotros sabréis, en Plaza Castilla acababa la línea 1 y de allí es donde se reparaban todos los vagones. ¿Qué pasó? Que el barrio vivió ajeno desde ese 1966 al 2014 con una pieza que no tenía nada que ver con lo que pasaba en el barrio. Es una pieza que evita que dos barrios casi se comuniquen y hay un desnivel de más de 12 metros entre una esquina y otra. La transformación de esta pieza, ahora aquí lo veis demolido, cuando se demolió en el año 2016, que fue cuando se originó el concurso de arquitectura al que nos presentamos 64 equipos, de lo más granado de todo el panorama español, y hubo una segunda fase con 5 equipos, y de esos 5 equipos resultamos ganadores. Este es el programa, un programa tremendamente exigente, propuesto por el organizador, por Metro de Madrid, con los distintos edificios que se iban a hacer allí. Una de las
cosas curiosas es que uno de los edificios que habéis visto, que no es el de ahora sí volvemos un momento aquí, este edificio que tenéis aquí en primer plano es el que iba a ser dedicado al consorcio de transportes. La ventaja del COVID y del teletrabajo es que se han dado cuenta que en un mismo edificio caben varios. Porque ahora mismo con el teletrabajo se han dado cuenta que solo el 60% de la gente venía a trabajar y han decidido que este edificio se lo coma el edificio grande. Así que eso sí que es optimización. Eso, si lo escucháis los promotores, debéis estar pensando qué buen negocio. Este es las plantas con las que nos presentamos al concurso. Es clave la parte interna del edificio porque es intentar hacer un parque con todas las piezas rescatadas de esas antiguas cocheras. De manera que las guardamos todas en un taller y ahí siguen para poder hacer un parque donde todo el mundo entienda dónde estaban las vías, dónde estaban aquellos trenes y cómo se rehabilitaban. Hay una cosa que siempre extraña en el diseño, que es el color amarillo. El color amarillo proviene de un hallazgo de cuando visitamos las cocheras antes en la fase de concurso. Nos dimos cuenta de que las tripas de metro no eran rojas y azules, eran amarillas. Es el color de máximo contraste y de emergencia y está lleno de cosas amarillas. Y decidimos cambiar del color del color corporativo al color operativo, lo cual aparte quedaba bastante mejor con el negro que si lo hubiéramos hecho con el rojo y con el azul. Sí, venga, vamos saltando un poco. Bueno, del concurso, uno de los motivos por los que la propuesta fue premiada fue por el urbanismo. Había que resolver un programa difícil, pero también un salto de topografía, y lo que hicimos fue un campus fragmentado con diferentes piezas, muy permeable, que conectaba los dos barrios, y lo que ha demostrado que ha hecho posible que se vaya realizando es que se podía realizar por fases. Otros diseños eran a lo mejor con una mentalidad más de los 90, más homogéneos, con grandes piezas, pero el nuestro, esa fragmentación ha permitido que el proyecto sobreviva y que se vayan implementando por fases, ya que le ha pillado pues, la guerra, la subida del megavatio, la pandemia y tanto nosotros como Metro pues hemos tenido que ir adaptándonos. Sí, gracias. Bueno, esto es lo que comentaba Manu, un poco la responsabilidad también de introducirse en el skyline madrileño y en un contexto un poco disgregado, sin identidad clara, que es el contexto de Plaza Castilla, y la decisión firme de tomar el legado de Metro como uno de los estrategias circulares, que ahora todo el mundo habla de circularidad, y en el 2016 pues yo creo que el proyecto fue bastante innovador, hablando de circularidad y de reaprovechar todos estos elementos para hacer esta nueva identidad de parque urbano. Y no solo un parque urbano, sino el hecho, por ejemplo, de no tener un aparcamiento debajo del jardín, que es también un tema de proyecto importante y un esfuerzo desde el punto de vista del plan, permite la recuperación del acuífero, el ciclo del agua, la biodiversidad. Creamos realmente un microclima en ese espacio, trabajando junto con los paisajistas, que esperemos que pronto sea realidad. Esta sería una imagen de la extensión del museo, con esa sensación dentro-fuera que también tiene la sede, respetando la cota de la operatividad de los trenes como parte del legado, no solamente los elementos industriales, sino la cota operacional es la cota donde se posa el proyecto. Realmente es una operación de abrir un enclave industrial obsoleto, abrirlo a la ciudad. Y gracias también a esa pasarela que conecta la Ventilla con el entorno de Plaza Castilla, pues creamos una conexión y damos vida y reactivamos la zona sur de la Ventilla. Respecto al campus, pues la implementación por fases ha sido una de las claves. Y en la maqueta ya se puede ver, el edificio que está construido es el primero, es la sede, y en la maqueta ya se puede ver que desde el principio la materialidad que perseguíamos, de ese lenguaje industrial, de esa seriación, de lo que llamamos las costillas, esas costillas negras, que van creando una imagen cambiante según uno sube o baja por Avenida de Asturias, y cómo esas costillas, luego comentaremos, el devenir de esas costillas, cómo empezaron siendo unas costillas metálicas y cómo y por qué acabaron siendo una estructura exterior prefabricada de hormigón. Bueno, si quieres vamos saltando, Manu. Sí.
Bueno, aquí ya veis la realidad. Este es el edificio que está ahora mismo construido, que es la nueva sede de Metro de Madrid, donde están ahora mismo 1.000 empleados. Esos 1.000 empleados, como ya os he contado, realmente solo están 600 por derivados del teletrabajo, de manera que caben algún empleado más, en este caso del consorcio de transportes. Como decía Julio, ya aquí se ven las piezas prefabricadas de las cuales vamos a hablar, estas costillas. Hay una anécdota bastante curiosa, y es que mucha de la gente que lo ha visitado nos dice: oye, os han quedado muy bien estas lamas de la fachada. Dijimos, bueno, si las lamas las quitas, el edificio se cae. Aquí veis un poco la planta del edificio. Es un edificio realmente muy ordenado, donde tenemos toda una piel con las costillas prefabricadas de hormigón que vamos a hablar, y con un core. Esa es la estructura, y todo descansa en la pieza central, que es la pieza servidora, y todas las áreas de trabajo, que es el área que queda entre las fachadas sur y norte y el core central. Es un edificio que no te equivocas. El jurado valoró mucho la planta. Yo creo que es la planta, Julio y yo lo hemos comentado muchas veces, nos hemos hecho mayores haciendo este edificio, incluso algunas nos hemos pasado de mayores. Bueno, aquí veis la solución desde Avenida Asturias. Avenida Asturias tiene un desnivel aproximadamente de 8 metros en lo que es nuestra parcela. Muchos de los otros competidores decidieron ubicarse en la parte alta para que se les viera más. Nosotros pensábamos que era un acierto ubicarse en la parte baja para ser algo más integradores con las viviendas que teníamos en el entorno, y bueno, creemos que es un éxito. Una de las claves de estas costillas proviene a nivel formal y compositivo, es que ofrecen una mirada totalmente limpia al trabajador desde el interior, ya que tienen una distancia de 2 metros entre ejes, de manera que tienen un espacio muy limpio de fachada, pero al mismo tiempo están totalmente protegidas en cuanto aparece un escorzo. Descubrimos en este edificio lo interesante que es repetir una forma que está bien y lo que ofrece las variaciones que ofrece una cosa tan sencilla como esta costilla. Aquí veis la sección de la costilla, que tiene bastantes peculiaridades, como luego veremos, tanto el despiece, a veces de 2 plantas, a veces de 3 plantas, pero lo más difícil es que no queríamos que llegase al suelo por un tema de la flotabilidad, por separar los 2 grandes elementos de este proyecto, que son las 2 reglas básicas. Todo lo que toca al suelo proviene y dialoga con los elementos que vamos a reciclar de las antiguas cocheras, y son amarillos, color operativo, y todo lo que flota y se coloca encima, que es la parte más edificada, tiene que ver con los edificios de alrededor. Las torres Kío, las 4 torres, todas te llevan a esos tonos negros. Entonces, para conseguir esa flotabilidad, que luego lo veremos, este es el detalle de la derecha, pues tiene un detalle bastante difícil, que llevó hasta 2 ingenierías, que primero BAC, ahora Socotec, y luego Valladares, para desarrollar junto con Indaxa esa sensación de flotabilidad que se ha visto en el edificio. Creo que desde luego eso lo conseguimos, que no parezca que apoya esa magia que a veces ofrece la arquitectura, de que te preguntes por qué pasa eso. Ahora vamos al por qué, que tiene mucho hormigón para que eso suceda, y se posa sobre esos elementos amarillos, que son los que provienen de las cocheras. Hay 2 elementos prefabricados, esto lo vamos a pasar un poco más rápido, pero es también interesante, que se desarrolló con CENET, que son unos forjados en TES que van desde este core central hasta las fachadas norte y sur, y que apoyan en las costillas. Esto permitió que realmente fuésemos tremendamente veloces en la estructura a la hora de construirlo. Otra de las peculiaridades de esta TES, que como veis tiene unas pequeñas perforaciones por las que son atravesadas las instalaciones de agua que van a las vigas frías, lo cual permitía no tener que descolgar más las instalaciones y no perder altura libre, cosa también interesante. Aquí veis la sección, esta fue la que se entregó en el concurso. Una de las cosas que estamos bastante orgullosos es que la sección del concurso y la sección construida se parece mucho, lo cual creo que está bien. Aquí veis una planta de estas costillas y de las instalaciones, cómo funciona el espacio desde dentro, con estas costillas, que es lo que os comentaba. Tiene una limpieza y una apropiación de las vistas para el usuario interior casi total, pero en cuanto giras un poco tanto a derecha o izquierda, aparece una protección blindada del edificio, porque realmente en términos de sostenibilidad necesitábamos esa protección solar de ese 80 centímetros, que vuela las costillas para controlar la radiación solar. Otra de las peculiaridades a nivel general es que las mismas costillas van desde la fachada sur a la fachada norte construyendo la propia cubierta.
esta cubierta y este jardín es, yo siempre digo, por lo que se hace en concursos. Creo que sería muy difícil con un promotor privado conseguir que se hiciese este jardín de 15 metros donde comen los 1000 empleados de Metro. En las bases originales iban los jefes de Metro y se nos ocurrió una idea que es filtrar entre los empleados de Metro, que ya conocíamos a alguno, que quizás ahí podía estar el comedor. No tuvimos que hacer más. Enseguida había una demanda desde Metro de que eso, por supuesto, iba a dedicarse al comedor de toda la plantilla. Y tiene los 512 paneles fotovoltaicos dando sombra a esta cubierta, que teníamos una preocupación porque esos paneles, casi nadie se ve un panel por debajo y los paneles son blancos. El edificio es totalmente negro, no había una sola cosa de color claro. Menos mal que nos dimos cuenta que al ponerlo en sombra casi no te dabas cuenta. Y bueno, entramos en materia en las costillas. Destacar, bueno, una de las exigencias que vinieron de proyecto, nos dijeron, aún comentó inicialmente, en proyecto, el estudio inicial, las costillas eran metálicas y uno de los problemas que tenían era el tema de la resistencia al fuego, y una de las condiciones de pasar de las costillas metálicas a hormigón era pues la resistencia al fuego exigida. El hormigón ejecutado, también una de las exigencias era un HA50, una exigencia estructural. Y en las imágenes lo que podéis apreciar es, bueno, de la sección estándar de la costilla, que es aunque no se aprecia, es una sección trapezoidal. Empieza en el exterior en 20 centímetros y en el canto de 80 es de 24. Se les comentó en la reunión, inicialmente eran costillas rectangulares y se les propuso que tuviese una ligera salida por rapidez de ejecución, de fabricación y una mejor calidad al no tener que quitar los laterales del molde. En los arranques, el arranque de lo que es la costilla de la estructura de transición de hormigón, la costilla pasa de un ancho de 80 a un ancho de 1,60 m para apoyar en la estructura lo que es una viga de gran canto que estarían en la planta primera y planta segunda. Despiece estándar que tenían las costillas, pues normalmente había costillas desde 3 metros hasta 18 de longitud. Lo que son las costillas verticales, arranque era una conexión soldada, una placa de anclaje y al forjado de arranque, y luego lo que es la conexión a los forjados era una conexión, como veréis, dejábamos unas esperas y una conexión a corte de fricción a una viga de transición entre lo que es la costilla y los forjados nervados prefabricados. Las costillas reciben la carga de los que son los forjados exteriores, y lo que tiene el edificio es un núcleo central de escaleras y ascensores, un núcleo rígido in situ, que es el que realmente le da estabilidad al edificio. Las costillas simplemente están recogiendo las cargas de los forjados externos. La transición entre las costillas es una transición estándar de junta húmeda. Se dejaban unas vainas en la cabeza y luego se iban con unas esperas, se puede apreciar ahí, y se rellenaba con un mortero de retracción controlada. Las costillas verticales, lo que es planta tipo, lo que se intentaba siempre era coger 2 plantas, y una de las complicaciones que tenía pues era el arriostramiento y la proximidad de las costillas, que estaban cada 2 metros. Una de las complejidades que teníamos era colocar los puntales de arriostramiento, porque en un momento determinado se juntaban unos cuantos. Como es una sección trapezoidal y lo que es las costillas recubren todo el edificio, incluso en cubierta, una de las singularidades es la transición entre lo que es lo que sería la viga, la costilla de lo que sería la viga, frente a las costillas verticales, que tuvimos que hacer una adaptación del molde que hoy no se aprecia, que no es una transición estándar con 2 piezas rectangulares, sino son 2 piezas trapezoidales, que tenía su complejidad. Necesidades del proyecto, pues bueno, llegábamos a las costillas verticales y a una altura de unos 30 metros teníamos que dejar cada 2 metros una costilla que volaba 13 metros. Entonces, por uno de los estudios que se tuvo que realizar y con mucho cuidado fue el estudio de apuntalamiento, por ir dejando esas costillas a 30 metros de altura y con un sistema de apuntalamiento. Una de las exigencias del proyecto, aunque no se aprecia, es que una de las costillas verticales, las últimas de 13 metros de altura, está colgada. Realmente no está trabajando como un pilar, está trabajando como un tirante, están traccionadas. Entonces,
había pues de las vigas de cubierta, esas costillas están colgando de las vigas de cubierta. Esas en concreto, la de el edificio bajito, donde apreciáis esas costillas que se estuvieron montando, que tienen una altura en torno a 13 metros, pues exigencias de proyecto, esas costillas están colgando de las vigas de cubierta. Eso es lo que nos exigió, son unas conexiones y un estudio bastante complejo de lo que son las conexiones en cabeza de los elementos prefabricados. Singularidad también, tuvimos que transportar vigas de 18 metros y meterlas por el centro de Madrid. Eso lo que implicó también fue, pues son transportes especiales y se tuvieron que estudiar un estudio muy complejo, ver por qué calles se podían meter y se tenían que meter de noche y dejándolas allí acopiadas. Otra singularidad es, una de las exigencias que teníamos también es que estas costillas tenían que ir pintadas de fábrica. Se les comentó que seguramente pues iban a manchar, el problema del retacado, y luego lo que sí que se estuvo pues se tuvo que repintar en obra. En un principio pues no sé más que contaros. En un principio, si tenéis alguna consulta, el arranque inicial era unas conexiones y un apoyo directo con unas placas de anclaje, planta primera, segunda y... Yo querría hacer alguna cuestión global sobre estas costillas. En nuestra opinión es como una alegoría al hormigón. Y es como una guerra que en este caso ganó el hormigón al acero. Por explicaros cómo fue, nosotros teníamos en la idea una solución parecida al edificio Olympus de RCR en Barcelona, que son unas costillas con una estructura de un perfil en H, el metálico, y lo metálico planteaba muchos problemas. Fuimos a verlo a Barcelona y estaba tremendamente dañado por la corrosión y la verdad es que el mantenimiento era realmente malo. No cumplía incendios, por lo que se planteó la opción, como se ha dicho antes, de rellenarlo de hormigón y resultaba mucho más atractivo hacerlas en hormigón. Nosotros no las teníamos todas con nosotros, pero desde luego el resultado estamos infinitamente más contentos si las hubiéramos hecho metálicas. Creo que le ha ofrecido un recurso al edificio que solo con las costillas el edificio ya está. Y creo que eso ha sido una lección un poco de vida, el enterarnos o darnos cuenta de que solo con la estructura y solo con ese fabricado casi todas de las soluciones estaban ya resueltas. Y realmente de las dos cosas que nos fueron pasando en el proceso, que visitamos mucho costillas, porque había que pintarlas de negro, que realmente no están pintadas, sino es como, o al menos así nosotros lo vendemos, son negras y van a ser negras de por vida. Por ahora no han griseado casi nada. De hecho, si lo comparamos, por ejemplo, con la torre de Carlos Rubio, que nos parece una maravillosa torre, pero ahora mismo está muy gris por los efectos del sol, pues esperemos que tengamos una resistencia mayor a ese y un envejecimiento mejor en el hormigón. Y entonces las dos cosas que se nos dijeron técnicamente, un poco desde Indax apesadumbrados, es que la sección era trapezoidal y no cuadrada, como pensando que les íbamos a matar los arquitectos, y nos pareció una noticia maravillosa, porque de hecho el que se afinara en la punta, lo cual permitía que lo sacásemos bien del molde sin tener que desmontar los laterales, realmente aportó un montón de cosas. Y luego tenía unas perforaciones para los bulones para izarlo, que también apesadumbrados decían, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Luego lo tapamos y no toquéis nada, nos parecen súper interesantes. Y luego si un día os acercáis a verlo, veréis que todos los pilares son distintos, porque se mantiene las coqueras, se mantiene la textura del hormigón, con lo cual consigues una cosa que yo creo que con el mundo metálico no hubiéramos conseguido. Sí, a mí lo que me gustaría aprovechar hoy, que estamos juntos, que hacía mucho que no nos veíamos, ¿no?, desde las reuniones técnicas del proyecto, porque vosotros salisteis de este proyecto hace 3 o 4 años y luego siguieron otras constructoras con un proceso que hubo un poco complejo de llegar a terminar el edificio, pero lo que creo que ha sido un lujo y que los arquitectos y las empresas estaréis de acuerdo es en el momento en el que empezamos a trabajar juntos y ponéis todo vuestro conocimiento a disposición del proyecto, porque pasar de la maqueta,
que habéis visto de concurso a esta realidad, para nosotros ha sido un viaje en el que hemos ido aprendiendo. Durante un año éramos los expertísimos en prefabricado, manejábamos todos los registros, íbamos a veros, fuimos también a ver a CENET a Toledo, cómo eran esos huecos de Holdeck para pasar los tubos, y sí que me gustaría poner en valor el trabajo conjunto con esos bulones de izado, porque el izado con los días de viento suponía un problema. Habéis visto las fotos, cómo estas piezas quedaban izadas volando y era realmente un problema. Entonces, bueno, pues tenían las piezas incorporaban dentro de su acabado, incorporaban esos bulones para el pasatubos, etcétera. Y a mí me gustaría también preguntaros desde Indaxa cómo fue ese proceso y en general cómo es el proceso con los arquitectos, porque desde nuestra parte es como abrir una caja de un regalo de Reyes y empiezan a salir todos vuestros tecnicismos y vuestros mecanismos de producción, y en este caso creo que nosotros los hemos adaptado y los hemos transformado en oportunidades en vez de en problemas. Y también un poco desde Indaxa, ¿cómo ha sido esa colaboración con nosotros durante el proceso? Bueno, el tema de los bulones, bueno, lo del bulón es algo estándar en el prefabricado. Esto viene de los pilares prefabricados y no hemos inventado nada, eso es cierto. Sí que es como se junta aquí el tema estético, pues nosotros como empresa prefabricada de hormigón arquitectónico sabemos que en muchas ocasiones no es lo mismo dejar un bulón y a lo mejor depende del estudio de arquitectura, pues quiere o el arquitecto le gusta o no le gusta dejar el elemento. Por rapidez de montaje y volteo, pues lo más eficiente era en este caso unos bulones. Luego sí es cierto que arriba en cubierta lo que más que la complejidad que tiene el proyecto serían el tema de las conexiones de los distintos elementos y el estudio y el trabajo conjunto para diseñarlas para que cuadre estéticamente y funcione, tenga un comportamiento estructural. Entonces, sí es cierto que en muchas ocasiones pensamos, como es hormigón arquitectónico, pues mirar el lado estético, estar siempre pendiente y conjunto con el estudio estructural. Sí es cierto que en las reuniones, pues sí que tuvimos reuniones de obra intentando desarrollar, porque oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué tenéis en mente? ¿Cómo podemos ir viendo estas conexiones? Y que es una reunión pues, con Andrés Perea, pues sí que abrió también mucho los ojos y la idea que tenía, el conocimiento del tema de las conexiones y del prefabricado, de lo que tenía en mente. Y nosotros preocupados, aquí hay bulones para montaje y sí es cierto que en cubierta una de las preocupaciones que teníamos, necesitamos unas conexiones que van a quedar vistas y necesitamos unos bulones que sí son estructurales por la conexión que hay entre los elementos costillas. Hablando con los arquitectos, y bueno, incluso nos parece estético, nos parece bonito lo que son los distintos elementos de conexión y que esta parte quede vista, ¿no? Entonces, bueno, pues se va desarrollando poco a poco, intentando resolver problemas en las reuniones de obra y también en contacto pues con los, bien por teléfono, por internet, para las distintas opciones. Luego también la complejidad que tiene la obra, pues ya con la propia constructora, de pues la complejidad que tenía de estos elementos que eran muy altos, muy esbeltos, grúas especiales, estudios que tuvimos que hacer con la constructora para ver accesos, acopios de material, opciones que tendríamos de manejo de las distintas piezas, porque la verdad que es una obra era un tanto singular, ¿no? Un estándar de prefabricado que hemos sota caballo y rey en muchas ocasiones, y esto pues dada la geometría de las piezas y la singularidad estructural de las conexiones, pues sí que requirió un estudio conjunto tanto con el arquitecto como con la constructora para poder hacer ese diseño que al final pues estéticamente ha quedado muy bien. Bueno, antes de abrir las preguntas, para mí el proyecto es ejemplar en la colaboración con Indaxa, en el sentido de que estos prefabricados tienen muchas funciones. Más allá de un pilar, son parasoles, resuelven un deseo de ligereza, que es paradójico, con 80-20 de sección, dar sensación de ligereza, pues es una paradoja. Resuelven o deben integrar la limpieza exterior, con lo cual el estudio con las góndolas está también incluido en cómo se conectan las góndolas con el exterior, sujetan los paneles solares,
crea el plano de sombra. Tienen muchas funciones estas costillas, y yo creo que todos estos deseos también, me imagino, se irían volviendo un poco locos, como esa conexión que decías, que realmente es una conexión machembrada. La conexión de vigas de cubierta es machembrada con un bulón que lo pasa. Luego es todo tremendamente sencillo si hay alguien detrás que lo sabe hacer, porque era una maqueta gigante. No tenía una complejidad excesiva, pero porque había un conocimiento. Entonces, bueno, yo creo que el ejemplo de la colaboración es cómo resolver, cómo pedirle a ese prefabricado muchas cosas, más allá de la mera estructural o de componer una fachada. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más o abrimos si hay alguna duda. Sí, bueno, si me permitís, ayer en la cena hablábamos del chat GPT que te permite devolverte un resumen de lo que haces. Yo no puedo resumir nada de lo que habéis contado porque todo es aprovechable, o sea, podría subrayar, pero casi me quedo con esto último que acabas de contar, que le pedíais más cosas todavía al prefabricado o al prefabricador, porque yo creo que porque veis que había esa capacidad para devolveros esas exigencias que al final el prefabricado pues es capaz de ofrecer. Para quienes estuvisteis o habéis visto los vídeos de la primera jornada, el hecho de que este proyecto lo hayamos ubicado aquí en primer lugar es porque hay una transición suave entre lo que contamos entonces, que era enfocado a las estructuras, y estamos hablando de envolventes. Bien podría haber servido este proyecto para aquella primera jornada. Yo no sé si queréis preguntar algo a alguno de los tres. ¿Alguna pregunta? No sé, a mí me ha parecido fantástico y el objetivo era ese, que enseñaréis un poco las tripas cómo había sido el desarrollo del proyecto, el porqué del prefabricado. Nos viene muy bien incluso que vosotros digáis que algo que inicialmente estaba concebido en otro material, al final optaréis por el prefabricado. Y yo creo que es un edificio que formará parte un poco de ese Madrid icónico, la zona norte, las 4 torres o 5 torres ya, las Torres Kío, y que estará ya al alcance a la vista de todos. O sea que enhorabuena por el trabajo, también a Indaxa, porque yo creo que suma otra reseña más en su evolución. Así que nada, muchísimas gracias a los tres.